Las empresas están en constante búsqueda de eficiencias. Data Science se convierte en el arma más poderosa para los negocios en el análisis de los datos y el descubrimiento de información que puede estar oculta por la cantidad, por la variedad y por la velocidad impresionante en que hoy en día se generan los datos. Es donde la ingeniería, las ciencias, la computación hacen fuertes sinergias con el negocio en la búsqueda de su renovación y mejora constante. Y por ello los invitamos a participar en la primera edición del evento Data Week UPC, un evento que busca reunir alumnos y profesionales de negocios y de ingeniería que compartan conocimientos, experiencias y reflexiones en Data Science de la mano de expertos locales e internacionales. Los esperamos. Bien. Buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por ser parte de este Data Week. Estamos en el segundo día de este evento que busca reunir profesionales de distintas especialidades con un solo objetivo, ¿no? Cómo con la analítica podemos encontrar esas oportunidades que las empresas necesitan para definir su optimización constante. Y para eso, el día de hoy tenemos expositores con muchos conocimientos y experiencias que compartir, expertos en el ámbito de analítica, en el ámbito de data science. Y el día de hoy nos acompaña Jorge Aguinaga. Jorge Aguinaga es ingeniero de sistemas de la UNI, tiene un MBA en ESAN y actualmente se desempeña como gerente de estrategias de la información en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El día de hoy, Jorge nos va a hablar de cómo encontrar el valor en la información. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a la UPC. Muchas gracias, Rosario, por la presentación. Y acá, listos para conversar sobre el valor de los datos en la organización. Entonces, sin más preámbulo, permítanme comenzar. Vamos a hablar del propósito del Data Value. Ese es mi handle de Twitter, ¿no? Power BI Ninja. Déjenme presentarme rápidamente. Soy, como ya se mencionó, consultor en Data Analytics, productividad y storytelling. Trabajo en OPC. Dicté mucho tiempo en posgrado en ESAN, temas de data, y trabajé en Microsoft Perú en temas de data también unos 3 lustros, ¿no? Mi formación también es técnica y de negocios, y lo que quiero conversar ahora es de este valor de la data, cómo poner el valor en la data, ¿no? Y para ello, permíteme comenzar con una introducción hablando de 3 casos reales, si me permiten, ¿sí? Quiero pasarle 3 casitos, y con esos 3 casitos vamos a setear la discusión. El primero, el sesgo del superviviente. No sé si han escuchado hablar del sesgo del superviviente, ¿sí? Y para ello, y dando las buenas noches a todos los que están conectados y nos ven por redes sociales, veo acá sus comentarios desde Facebook, desde YouTube. Saludos para todos desde ya. Permítanme contarles este ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los aviones que retornaban de sobrevolar territorio enemigo retornaban, ¿no?, a bases norteamericanas. Se tenía un reto porque evidentemente que se perdían aviones, se caían, eran derribados por las tropas enemigas, ¿no?, por la artillería enemiga. Entonces, se dijo, ¿cómo puedo reforzar estos aviones para que resistan las balas? Fácil. ¿Qué tal si blindo todos, no? Los blindo completamente y ya no, las balas no perforan, los pongo más gruesa, ¿no? Todo el fuselaje. Bueno, es una idea que funcionaría en papel, porque si blindo todo el fuselaje, si lo blindo todo, ya no va a volar, mucho peso, ¿no? El empuje no sería suficiente. Entonces, ¿qué partes blindo del avión para poder garantizar que, ¿no?, un mayor éxito en la guerra? Entonces se comenzó a tomar data de todos los aviones que retornaban de la operación. Todos los aviones que retornaban, se comenzó a apuntar dónde recibían balas, dónde recibían fuego enemigo. Y se hizo un mapa que este es más o menos un mapa de lo que se encontró, ¿no? Revisando todos los aviones que regresaban, dónde
habían recibido estas heridas, vamos a llamar, ¿sí? Estos balazos, estas municiones enemigas. Entonces, oye, ya tengo data interesante que me dice dónde, ¿no? Dónde he recibido las heridas, dónde he recibido el avión este fuego enemigo. ¿Dónde blindaría usted? Dele 15 segundos a pensar, si tiene un comentario por ahí, los estoy leyendo, gracias a los saludos por ahí, pero ¿dónde blindaría usted? Digamos que tenemos el ala izquierda, tenemos la parte del centro, tenemos la parte del ala derecha, tenemos la cola. ¿Dónde blindaría usted? No puede blindar todo el avión, porque si no, no volaría el avión, ¿no? Hola, Max. Max siempre afinado y preciso. Uno pensaría intuitivamente, tengo la data está aquí, mira, no puedo blindar todo, ¿qué pasa si me centro si me pongo de repente al centro y toda esta parte roja, ¿no? Toda la parte roja que está al centro, la blindo, ¿no? Pero aquí hay un problema, estimados Fernando, Sandra, Nelson. ¿Saben cuál es el problema? No estoy viendo todos los aviones. Uno puede presumir que podríamos presumir que las balas le caen a todo el avión, ¿no es cierto? A todo el avión. Porque no es que te dispare exactamente a la cae, uniformemente se distribuyen aleatoriamente entre todo el avión. Pero esa data es solamente los aviones que regresaron. Los aviones que se cayeron, no los estoy viendo. Y justamente, mira, ¿dónde crees que le cayeron las balas a los aviones que no retornaron, los que se hundieron, los que cayeron, ¿no? Al piso? En las partes blancas, en las hélices, en la cabina del piloto, en la colita esta hay una colita atrás, ¿no? Entre el ala y esto que es una parte delgada, ¿no? Del avión. ¿Se entiende? ¿No? ¿Por qué en los aviones que retornan no veo balazos ahí? Porque justamente esos balazos, esas artillerías derribaron al avión, ¿no? Entonces, esa data que está ahí, representa ¿qué cosa? El lugar del avión que puede recibir un balazo, una artillería enemiga, y puede regresar a casa sin problemas. ¿Queda claro? ¿Sí? Esos puntos rojos representan dónde tu avión aguanta municiones enemigas. Por tanto, no lo tienes que reforzar ahí. Refuérzalo donde está la parte blanca, donde no hay. Buena, ¿no? Así es, Nelson. Estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, eso se llama el sesgo del superviviente. ¿A qué se refiere? Cuando solo ves la data que ha pasado por un filtro. ¿Cuál es el filtro? Los aviones que sobrevivieron. Los aviones que regresaron a la base. Y tú ves ahí, no, pues, no. Justamente como no tienes la data de los aviones que se cayeron, pierdes. Hubieran metido la pata, como se dice aquí en mi tierra, ¿no? Hubieran metido la pata, hubieran reforzado las partes rojas y se hubieran caído. Porque las partes rojas, para terminar, representan ¿qué? El lugar donde el avión puede recibir artillería enemiga y no se cae, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. Seguimos entonces. Ese es un primer ejemplo. Por supuesto que hay más cosas detrás, ¿no? Pero digamos, esto sirve para analizar este sesgo del sobreviviente que es muy importante, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, en un restaurante, entonces es un análisis de encuesta. ¿Quién responde a la encuesta? ¿El que está muy feliz o el que está muy triste o muy molesto con el restaurante? Los normales no quieren hacer una encuesta. Entonces, tu análisis es el superviviente, el que pasó un filtro, ¿no? Esto me da para la primera conclusión. El valor de negocio no está en los datos per se, sino en el análisis que de ellos se obtiene. El valor lo crea el analista. El analista. En serio. Mira lo que hubiera pasado si hubiéramos reforzado las partes rojas. Se hubieran caído los mismos aviones. ¿No? Listo. Ejemplo número 2. La epidemia de cólera en Londres. Una epidemia de cólera en Londres de hace varias décadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, una epidemia grande de cólera, voy a resumir un poquito, y la gente se moría. ¿Qué pasa? Hasta que alguien dije, vamos a diagramar, vamos a poner en un mapita. Este es un mapa parecido a lo que tenían, por eso que no está muy colorido ni nada, pero cada cuadradito representa un lugar donde murió alguien, ¿de acuerdo? Por cólera. ¿No? Y sería la cólera está en el ambiente, está en el aire, cómo te contagias, era terrible, ¿no? La gente salía disfrazada, vestida con buenas cosas, con árboles, con ramas de cosas para espantar las cosas, ¿no? Un poco, bueno, tal vez
haciendo paralelos ahora uno, no con el COVID, pero bueno, eso pasó. Mapearon todo eso. Ahí están los muertos. ¿Y qué pasó? Un estadístico que dijo, un ratito, vamos a mapear aquí dónde están los pozos de agua, porque yo creo que está en el agua el problema. ¿No? El well es un pozo de agua, el well, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los pozos de agua y mira, ve, hay como que hay una concentración ahí al centro que todos están por ahí, ¿no? Oye, entonces, no sé si era el problema del pozo de agua, había una teoría, ¿no? Este pata pensaba que el problema venía de los pozos de agua, del agua que venía del pozo, porque sacaban agua y se contagiaba. Pero había un problema, ¿no? Había gente muy cercana ahí, había una fábrica de cerveza muy cerca de ahí, esto es una historia real, donde había un montón de gente que no falleció. Y había un par de vecinos que estaban por ahí, muy cerca de ese pozo de agua, que tampoco se habían enfermado nunca. No puede ser, si están al costado de ese pozo de agua. Averiguando, la fábrica de cerveza tenía un pozo propio, por eso no consumía ese que está marcado ahí, y otra vecina que estaba muy cerca, como trabajaba por otro lado, traía el agua de otro lado. No usaba ese pozo. Cuento largo corto, habían encontrado que en esa época, pues, las casas tenían como unos silos y todo percolaba hacia abajo, y una de esas casas estaba mal y botaba, pues, los desechos, vamos a decirlo, en ese pozo. ¿Qué pasó? Oye, sí, tú dices, la data, el mapeo de la data me dio las cosas. No, un ratito, porque el mapeo de la data me habla de 2 o 3 pozos, ¿no? Hay que ir con una teoría, hay que comprobarla y saber si eso es lo que pasa o no, si se condice con los datos o no, ¿no? Esto es de la época, de un periódico de la época, donde dice la muerte, cuando se descubrió la muerte, te sirve el agua, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta historia que he resumido, espero haberlo hecho bien, quería ser bien breve, me da pauta para decir que las explicaciones están en el mundo real. Los datos solo pueden guiarnos hacia esas explicaciones, pero la explicación está en la realidad, no en la data. Yo no puedo centrarme, cerrar la data y ver acá en el mapa, este es el problema, no, como este, no, un ratito. Saco una teoría y la compruebo ahí en la vida real. Tomo más información. Ah, mira, me parece que es esto. Saco más información, la sumo, la agrego, la pongo mi análisis y veo, ¿esto se condice o no? ¿Esto desdice o no desdice lo que decía antes? No, lo confirma, perfecto. Y voy acá. No está en la data, hay que mirar hacia afuera. ¿Ok? Suena raro, espero que no. Pero la data per se tiene te lleva hasta cierta parte, te puede llevar hasta, inclusive a conclusiones erróneas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Tercer y último caso, el caso Target, ¿no? El caso Target es un caso muy conocido, se los cuento y les paso unas referencias. Target es una empresa como un supermercado, digamos, como una tienda grande donde encuentro temas de farmacia, encuentro temas de ropa, encuentro juguetes, comida, encuentro dulces, encuentro de todo. ¿Y cuál es el tema en Target? Bueno, querían hacer los ejecutivos, quieren vender más, ¿ok? Entonces, ¿cómo va la historia real, no? La historia real pasa en Minneapolis, USA, que es la central de Target. Dice que un día llega un señor molesto, furibundo, llega a reclamar, a buscar al administrador de este local de Target. No es posible, gritando así, vociferando, ¿dónde está el administrador? Que venga el administrador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya vaya, tú no, nadie quiere ir, pero bueno, hay una cultura de servicio, así que el administrador salió. ¿En qué lo puedo servir, señor? No puede ser posible que mi hija menor de edad esté recibiendo esta propaganda. Y deja ahí sobre la mesa un encarte de eso, de propaganda, ¿no? Entonces el administrador revisa, ¿qué tiene? ¿No? Vea usted, ¿cómo que qué tiene? Productos para bebés, para embarazadas. O sea, usted está tratando de que mi hija quede embarazada. ¿Cómo le mandan propaganda de esto? No puede ser posible que iba a ver a su jefe, a su manager. El administrador estaba, pues, usted, descolocado, no sabía por qué. ¿Por qué había pasado eso, señor? Disculpe, no tengo idea. Averiguó, preguntó, nadie sabía nada. Acordemos que estamos en una tienda en particular y dijo, por favor, le prometo que en 3, 4 días yo le devuelvo la llamada, voy a averiguar qué pasó. El tipo se fue todavía molesto, ¿no? Porque percibía que Target estaba tratando de que su hija quede embarazada, o sea, mandándole productos de embarazo, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, esta persona, este administrador,
averiguó, quiso buscar, llamó a la central, todo, nadie sabía nada. Nadie sabía por qué a esta persona le habían mandado un encarte de solo productos de embarazo, ¿no? Pero es un error. No tenía una explicación. Sin embargo, a los 3 días llamó. Llamó para, como se dice aquí, comerse el grito, pues, ¿no? Porque había una cultura de servicio y bueno, ¿no? Por lo menos para decirle que no tiene nada que decirle, pero llamó para dar la cara, ¿no? Entonces llama así, aló, señor, ¿cómo está? Bueno, este es el teléfono antiguo, ¿no? Mejor el celular, ¿no? En esa época es teléfono antiguo. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes, llamo de Target, por el caso del encarte, mire, y el señor inmediatamente interrumpe, le dice, no se preocupe, no se preocupe. En mi casa han estado pasando cosas de las que yo no estaba enterado. Mil disculpas, todo está bien, hasta luego. Imagínate. Resulta que la hija estaba embarazada de verdad y el padre no lo sabía. Y Target sí. Y la hija nunca le había revelado a nadie salvo a su médico tal vez, que se está embarazada. Entonces la pregunta de los 50 millones es, ¿cómo sabía Target que estaba embarazada esa chica? Bueno, hay que ver otra parte de la historia. Resulta que años antes en Target, los ejecutivos de negocio tenían una pregunta en mente, una pregunta, y contrataron a una persona, a un estadístico, un famoso, bueno, que se hizo famoso después producto de este caso, para decirle, ¿sabes qué? Tenemos esta pregunta de negocio, ¿no? Lo he puesto en inglés para no equivocarme, y es, si quisiéramos averiguar si una cliente está embarazada, inclusive si la cliente no quisiera decirnos, ¿cómo lo haríamos? ¿Puede usted hacer eso, señor estadístico? Estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Si quisiéramos nosotros como negocio saber si un cliente está embarazado, aun cuando ese cliente no quiere decirnos, ¿puede hacer usted eso? ¿Cuál es la lógica rapidito detrás de eso para cerrar con el tercer caso? Es que hay momentos de verdad, dice la teoría aquí, ¿no? Hay momentos en que las personas cambian de hábitos de consumo. Siempre compran en el mismo lugar y hacerlos cambiar es bien difícil. Pero hay momentos, como por ejemplo, cuando uno se casa, la pareja que se muda y vive en otra parte, es un momento de cambio de hábitos de consumo. Ese es el momento en que todas las empresas se pelean para que ese cambio de hábitos la beneficie y la compren a uno. Otro momento es cuando nace una criatura. Porque comienzan a comprar productos que antes no compraban, vitaminas, suplementos vitamínicos, pañales, etcétera, ¿no? Toallitas húmedas, etcétera. Entonces Target quería llegar antes que nadie a ese momento. Entonces, cuando tuviera 5, 4, 3 meses de embarazo, 6 meses, llegar y ¡pum! Para decirle, para allá, y ¡juá! Traer una demanda nueva. Y lo logró, vaya que lo logró, claro que sí. El caso habla de que en el 2002 Target vendía 44 mil millones de dólares y producto de esto, 8 años después vendía 67 mil, producto de solamente de esta capacidad de predecir, proyectar quién está embarazado y quién no. Quién está embarazada y quién no, ¿no? Por supuesto que hubo problemas mayores, el caso evoluciona en que hubo un tema de protección de datos en esa época, ¿no? Pero les dejo ahí un par de enlaces, bueno, más que enlaces, un par de sitios en el New York Times y en Forbes está este caso, ¿no? Cómo las compañías aprenden tus secretos y cómo Target se dio cuenta que una adolescente, una chica de teen, ¿no? 14, 15, 16, 17, estaba embarazada antes que su padre. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué traigo esta colación? Tercera conclusión. Generar la pregunta correcta. Generar la pregunta correcta es, para mí, sin duda alguna, el proceso más poderoso en analítica de datos. Generar la pregunta correcta es, sin duda alguna, el proceso más poderoso en analítica de datos. Claro. ¿Por qué pasó todo? ¿Por qué Target hizo todo lo que hizo? ¿Por qué el estadístico logró hacer todo lo que hizo? ¿Por qué un ejecutivo se le ocurrió la pregunta? ¿Cómo sé si alguien está embarazada aún cuando no? Entonces, comenzó a comprar señales, comenzó a entender, oye, ¿qué hacen? ¿Cómo se comporta una persona en embarazo? Ve que comienza a cambiar sus hábitos de compra, entonces comienzan a tratar de mapear y comienzan a descubrir algo. Pero todo lo genera una pregunta. Yo lo llamo la pregunta de los 23 billones de dólares, 23 mil millones, ¿no? Porque por la diferencia. Esa es la pregunta de los 23 mil millones de dólares. ¿Qué ideas? A mí se me vienen varias ideas, solamente les voy a poner una, pero no sé qué comentarios tienen ustedes, ¿no? ¿Mm? Claro, Valerie me cuenta, claro, ella hacía búsquedas de cosas de bebé y se le había sugerencias de cosas similares, más o menos, ¿no? De repente, los suplementos, porque cuando tienes 2, 3 meses no compras cosas de bebé todavía, compras algunos suplementos. En realidad hay
Los artículos hablan muy bien de algunas cremas que son típicos de embarazadas, ¿no? Pero, disculpa, ahora, después de la guerra eso es evidente, ¿no? Después de que pasó eso es evidente. En ese momento, ¿cómo surgió? Por una pregunta, ¿no? Por una pregunta que es, ¿cómo saber que alguien está embarazado antes de? ¿Y por qué? Porque el embarazo es un momento de verdad. Un momento de verdad. Un momento de verdad donde la teoría de comercial dice que alguien cambia de hábitos. Y si lo capturo ahí, hay un montón de plata y lo demostró. La pregunta de negocio. Leo algún comentario más, si compras de bebé, claro, cambia el recorrido del supermercado a otra parte, etcétera, ¿no? Mi comentario es este. La capacidad de generación de valor con la data está donde siempre ha estado toda la vida en las personas. Y parece una conclusión casi de perogrullo, una verdad de perogrullo, una conclusión muy trivial, pero se olvida. Es el analista de datos, es el analista el que va a hacer esa generación de valor. Es el analista. Es tu usuario de negocio. Y la pregunta es, ¿cómo van tus inversiones millonarias en tu data lake, en tu data warehouse, o data lake, o 2.0, Imon contra Kimball, toda la parte de ETL, inteligencia? ¿Cómo va todo eso? Compara todas esas inversiones versus las inversiones que haces en la capacidad analítica de tus analistas de negocio. ¿Cómo les enseñas? ¿Cómo aprenden a analizar esto? ¿Estamos dedicándonos a eso a las empresas? ¿Estamos enseñando a nuestros usuarios a analizar? Encontramos gente que tiene ese bichito de análisis y los capturamos y los traemos a nuestro equipo, digamos virtualmente, ¿no? Nos mudamos para acá y sabemos que tenemos ahí aliados para poder cambiar esa cultura organizacional. No es fácil, ¿eh? No es un tema fácil, pero eso es. ¿Ok? A partir de ahora para adelante vamos a ver un poquito de tecnología, efectivamente, Víctor, para nada. Un poquito más de tecnología, pero la primera conclusión que quería dar es esta, ¿no? La capacidad de generación de valor está con las personas. Y no hablo de las personas en sistemas o en BI o los que desarrollan en MicroStrategy, Power BI, no sé, ClickView, Tableau. Sí, generan valor, pero la mayor cantidad la ve el usuario de negocio. ¿Eh? El usuario de negocio. Esos momentos de verdad son críticos. ¿Quién los identifica? El que sabe de negocio. No se lo cuenten a nadie. El que sabe de negocio. El que sabe de negocio sabe esos momentos de verdad. ¿De dónde sacaron eso de que hay un momento en que los hábitos de compra cambian? Y eso es el matrimonio, eso es cuando da a luz un hijo. Eso lo sabe el comercial, el ejecutivo comercial. Y ahí está. Ahí está. Avancemos, pero yo encuentro que hay mucho pan por rebanar, mucho camino por recorrer en poner al analista, sacarlo de esa ruma de Excel o de donde esté metido, para que me diga un ratito, oye, me gustaría entender esto por acá y por acá, es perfecto, sumérgete de nuevo, ya, mira, acá está, y ¡juá! Lo rescatamos, ¿no? Y le damos otro impulso, ¿no? Bien, dos cositas, después de esta introducción, definamos valor rapidito, pero ahí no hay mucha ciencia, ¿no? Es más, para no pelearnos fue a la RAE, y es el grado de utilidad, de aptitud de las cosas para satisfacer necesidades. Y aquí el valor, cuando uno está en pregrado, cuando uno está comenzando, cree que el valor de algo es el precio, ¿no? O el valor de algo es el costo, ¿no? ¿A cuánto vendes algo, este parlante inalámbrico? ¿A cuánto lo venderías? Bueno, depende de cuánto la gente esté dispuesta a pagar por él. Si te costó 3 soles, tú no lo vendes a 3 soles, ¿sí o no? ¿Cuántas veces has comprado algo bien barato y lo has vendido bien caro? Porque el valor depende del valor percibido de algo para ponerle un precio, ¿no? Ese es el valor. Ese es el valor de la data. ¿Cuánto puede mover, no? Entonces, el valor es muy diferente del precio. Eso quería ponerlo para ser académicamente completo y correcto, pero debe ser conocido ya, ojo, ¿no? Si nos acompañan y no tienen eso claro, revisen el tema del valor. No tiene nada que ver con el costo, ¿no? El valor no es el precio, Esteban, efectivamente. No es. Si tú generas un producto que es un celular que es no sé, que es no sé, que la interfaz del teléfono se sale acá en virtual y tú
tú interactúas y te cuesta $5 producir ese celular. Más bravo que el iPhone 15 y el Samsung J58, más bravo. Y te cuesta 5 soles producirlo. ¿Tú lo vendes a 5 soles? No creo, ¿no? No creo. No creo, ¿no? ¿No? No creo. Dale que viene con test, dice Esteban. Está bien, saludos a la gente del Facebook y del YouTube que estamos acá leyendo, ¿eh? Y el LinkedIn. Bien, valor de datos. Valor de datos. El valor asociado a los datos. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo asgo? ¿No? Primero, hablemos de esto que a mí me trae buenos y malos recuerdos, ¿no? Existen, dicen ahí, ¿no? En aquellos días caminaba, ¿no?, por esas calles de Jerusalén. No, estaban los datos, está la información, está el conocimiento y la sabiduría. No sé si es de aquí para allá, pero, ¿no? Datos, información, conocimiento, sabiduría. ¿No? Hemos escuchado alguno de esos, ¿no? Están los datos después se convierten en información en conocimiento, conocimiento en sabiduría, y no sé, después viene, no sé, ser un Jedi, un maestro, no sé. Lo digo con broma porque académicamente puede ser cierto, a mí no me sirve como alguien comercial, alguien de negocio, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuándo es información? ¿Cuándo es conocimiento? ¿Cuándo hace clic? ¿Dónde está la raya? Es una discusión para mí interesante para la parte académica. Yo solo sé, a mí me sirve saber que en un lugar hay data que no me genera ganas de hacer cosas, y hay otra data en otro extremo de este continuo que sí me genera ganas de hacer cosas, o sí me genera acción. ¿De acuerdo? Sí me genera, sí me motiva a actuar. Y yo pongo datos acá y acá pongo información, pongan como quieran, pero en un extremo está lo que no te motiva a actuar, o sea, 14. ¿Qué es 14? No sé, 14. Pero al otro lado dice, no sé, 14 grados centígrados en las playas de Lima el 15 de febrero. Bueno, muchos nos ven fuera de Lima, pero si en Lima a mediodía, un 15 de febrero, hay 14 grados centígrados, hay un problema gigante, ¿no? Porque hace un calor terrible en febrero aquí. Entonces, lo segundo que me dice, acá tenemos un problema, hay que actuar. O sea, ¿qué pasó? Calentamiento, enfriamiento global, cerdo con chompa, algo actuó. Entonces, la diferencia entre uno y otro es ese impulso para actuar, esa motivación para actuar. Y ahí está la diferencia. Y eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? No convertir datos en información, en conocimiento, en sabiduría, maestro Y, y después viene, no sé, la omnisciencia. No. Que esa data, y cuando creas data, si quieres, ponlo más amplio, ¿no? Ese dashboard, ese análisis, ese tabla dinámica, lo que quieras, no importa. Genere una motivación para actuar. Genere en el analista el deseo, el impulso de tomar una decisión, de actuar. Y ahí estamos comenzando en el camino del valor, ¿no? En resolver el problema de cómo asir, ¿no? Asir, cómo tomar, cómo agarrar, ¿no? Y cómo tangibilizar el valor de los datos. Y ahí comienza el recién el problema. Cuando reconocemos que el valor lo pone el analista, lo genera el analista, los datos lo mueven, y cuando el analista necesita algo que lo motive, lo impulse, lo haga actuar. Al final, como a veces conversamos, si el analista no quiere hacer nada, todo se va por el hoyo, ¿no? Se va por el desagüe. Los datos no pueden decidir por ti. Bueno, sí, no, dejemos en que no, para no debatir ahí, eso es un punto debatible, pero es el analista el que tiene que moverse. Entonces, lo que me queda en estos minutos es hablar de cómo comienzo a tomar el valor de los datos, a hacerlos tangibles, ¿no? ¿Cómo los tangibilizo, ¿no? Y una pregunta que yo creo que es la más poderosa que yo he visto, que he percibido yo en un ambiente de este tipo, un ambiente de analítica de datos, es esta, que es muy sencilla. ¿Cómo miden tu desempeño laboral? ¿Cómo miden tu desempeño laboral? Es esto. Claro, a fin de año, ¿cómo puedes saber que tuviste un año excelente o un año muy malo en tu trabajo? O en tu emprendimiento, en tu empresa propia. ¿Cómo sabes? Ah, porque crecí 20% mis ventas. Ah, bueno.
Tu desempeño se mide con un objetivo de ventas. No, porque puede reducir el tiempo medio de reposición en 20%. Ahí está. Pero la pregunta es, por ejemplo, una matriz de desempeño, por supuesto, resultados, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿todos tenemos esos objetivos asociados a nuestro trabajo? Claro, Carlos, de acuerdo al objetivo. Y mi tema es, no todos tenemos objetivos. O sea, el primer problema comienza en el tema de los datos. Si tú tienes empleados, si en tu empresa hay gente que llega a trabajar y no sabe para qué viene, estamos muertos. ¿Cómo vamos a generar valor? Y cuando digo no sabe para qué viene, es que no tiene un objetivo. O sea, yo vengo ahorita a responder mis correos, a responder los pedidos que me hacen y mando mis cosas, pero ese no es, ¿no? ¿Sí? Eso no es. Tienes que tener claro que lo que tú haces sirve, por ejemplo, en una universidad para lograr la satisfacción del alumno. Entonces, yo estoy haciendo esta página web que es la intranet de no sé qué cosa, lo que quieras, tiene que tener claro que el objetivo, la medición, lo que quiero cambiar, mejorar, es la satisfacción del alumno. Y cuando tienes claro eso, ya puedes comenzar a medir. Ya puedes comenzar a hacer cambios, ¿no es cierto? Esos objetivos y metas. Pero el tema es que no todos lo tienen, Herod 18. No todos lo tienen. Y a veces hay uno para toda la empresa, pero no baja, no desciende a todos. Y cuando no desciende a todos, la analítica de datos, estamos bien complicados, mi estimado. Estamos muy complicados. Porque la analítica se trata de medir, ¿no? Claro, innovar generando valor en el negocio, perfecto. Y eso está bien, ¿ah? Vamos a tomar ese ejemplo que Eder gentilmente nos comparte como tema. Gracias por esa confianza. No, y mi objetivo es innovar generando valor. Ok. Innovar generando. Y yo puedo decir que ahora estoy en 20 y mañana voy a estar en 24. Un objetivo es SMART, ¿no? Específico, medible y bla, 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 bla. Es medible sobre todo. Si no puedo medir, ¿cómo mido innovar generando valor? ¿Cómo mido? Estoy en 18. Jefe, este año he innovado generando valor. Ok, ¿cuánto estabas el año pasado? Innovando, generando valor. Y ahora, innovo generando valor. ¿Cuál es la diferencia? Es que he pasado de aquí a aquí. No, pues tengo que medir. Tengo que poner un número. ¿No? Ahí está el primer reto. Ahí está el primer reto. No voy a poder hacer nada con analítica si no mido. ¿Ok? Entonces, cuando esa pregunta es resuelta y es resuelta desde arriba hacia abajo, yo puedo alinear, para ser bien concreto si quieren, mis datos, mis análisis, mis prospecciones, mis motores de riesgo, mi machine learning, mi inteligencia artificial, todo a lograr eso, ¿cierto? ¿No? Correcto, los objetivos de estar alineados a la satisfacción de nuestros clientes, sí, puede ser, pero al final tiene que ser plata también, ¿no? ¿O no? Más ingresos, menos costos y satisfacción del cliente. Y si la satisfacción del cliente no se traduce en dinero, hablando en términos de negocio, Heraldo, o sea, tiene que haber una manera de traducirlo. Si no se traduce en recompra, no sirve. ¿No? Si la satisfacción del cliente con mi restaurante no se traduce en que la persona regresa, no me sirve la satisfacción del cliente. Porque satisfacer al cliente es muy fácil. Viene a comprar un ceviche, le regalo 3 con triple canchita y la cerveza gratis. ¿No? Y la cliente se va feliz. Claro. Ya perdí plata. ¿No? ¿Cómo tangibilizo eso, no? Ok. Ese es el problema. ¿Cómo tangibilizar? Y para cerrar, ¿cómo lo tangibilizo? Alineándome. Mi problema es cómo alineo los datos y la analítica con los objetivos de negocio. Si no hay objetivos de negocio, no hay alineamiento. Y si no hay alineamiento, estoy muerto. En los deportes es clarísimo. El objetivo del fútbol es que el balón ingrese al arco contrario. Del básquet, que enceste en la canasta contraria. Está clarísimo los puntos, ¿no? Y tienes que hacer más que el equipo rival. Next. Se acabó. Si hay muchos futboleros por ahí, el hecho de que Suárez en el Mundial, cuando van a meter el gol y saca la mano para evitar el gol, oye, qué falta de ética, qué falta de sí, pero, o sea, voy a hablar eso no se mide. Lo que importa es quién metió el gol y no metió el gol. Y esa mano famosa por ahí evitó el gol y el penal, falló el gol y pasó Uruguay. No estoy justificando el accionar de esa persona.
No estoy diciendo que es un superhéroe o no, estoy diciendo que los objetivos determinan comportamientos y tienen que estar alineados por ahí. ¿De acuerdo? Tienen que estar alineados. Entonces, mi problema es, y con esto los dejo, bueno, con los siguientes dos láminas los dejo en esta discusión de valor, donde yo creo que el analista de negocio tiene un rol principal y lo estamos descuidando por preocuparnos que el data lake, que no sé qué cosa, que los últimos 3 volatines que Meta y la realidad virtual. Todo eso es alucinante, me encanta la tecnología, me fascina. Pero si no trabajo en el usuario, en su capacidad analítica, no voy a llegar muy lejos, ¿no? Todavía no puedo construir sistemas que sean suficientemente inteligentes para que hagan todo automáticamente, no puedo. Necesito al analista y siempre lo voy a necesitar. ¿Qué quiero decir con analítica, con alineamiento de datos y objetivos? Y lo dejo más con una pregunta que con una respuesta. Y acá vamos a leer ya los comentarios y después, que es, lo dejo en inglés porque, disculpen, ¿tú haces analítica para hacer seguimiento a tus objetivos de negocio o haces analítica para conseguir tus objetivos de negocio? Y es una pregunta bien, claro que todo tiene un límite, Boris, ¿no? La corrupción está justificada, por supuesto, pero digamos estamos en un ambiente teórico, ¿eh? Mira, Track Business Objectives y Achieve Business Objectives. ¿Para qué hacemos analítica? Tu dashboard, ese así bravazo que lo has hecho en 4 dimensiones, que te has metido, pues así, compraste el último software, ¿no? Super Enterprise, bravo, que te dice cuánto vendiste. Y te lo tiene al segundo, ¿cuánto vendiste? ¿Qué hace? ¿Te permite lograr los objetivos de negocio o te permite seguirlos? ¿Cómo vas? Te permite seguir cómo vas. Te permite saber cuánto te falta para la cuota, pero no te permite saber cómo vas a llegar a la cuota, ¿sí o no? ¿Te has puesto a pensar eso? Un dashboard de seguimiento de ventas, así, hablando, ¿no?, en cliché, que te dice cuánto vas vendiendo en cada minuto y ahorita puedes saber cuánto vendiste y que te falta 2%, no te va a decir cómo haces el 2% que te falta. Estás haciendo tracking, no estás haciendo seguimiento de tus objetivos de negocio. Pero uno que te dice cómo está tu mercado, quiénes son los que te están comprando, quién es el mercado que no te está comprando, por qué te están declinando los clientes, ese te permite lograr el objetivo de negocio. Aunque no te diga que vas al 98%. Por supuesto que necesitas los dos, ¿ah? Pero ¿dónde están concentradas mis analíticas? ¿En el tracking, o sea, en el seguimiento, o en la prospección, en el tema de cómo lograr el objetivo que quiero? ¿Te has puesto a pensar? ¿No? Yo he visto, la data te ayuda a ambos, pero yo he visto que mucho nos concentramos en hacer seguimiento, ¿no? ¿Cuántos tengo matriculados? ¿Cuántas ventas he hecho? ¿Cómo estoy en mis despachos? ¿Cuánto tiempo, mis camiones, cuánto me dan por kilómetro? Bacán. Esto es para hacer un seguimiento, que es importante. Pero, ¿cuánta analítica le dedico para saber y tomar decisiones para lograr lo que me falta? Como yo digo, bueno, como digo en otros cursos, ¿no? Para mover esos apalancadores de negocio y tomar decisiones que me hagan lograr esos objetivos que no llevo. Esa es la pregunta. Ahí está el valor también. Y un gran valor que podemos ahorita destapar en nuestras organizaciones es respondiendo a la segunda pregunta, haciendo analítica de segundo tipo aquí. No solo para saber cuántos créditos hipotecarios coloqué, sino cómo puedo lograr colocar los que no puedo. ¿Qué analítica hacemos? ¿Registramos objetivos o analítica para alcanzarlos? Me parece, es un sesgo, es un prejuicio, que hay bastante de lo primero, y los invito a ir hacia lo segundo. Gracias, leo sus comentarios, sus preguntas, por favor. ¿Mm? ¿Mm? Hay comentarios, por ejemplo, que leo donde dice, claro, tengo que comparar con el periodo anterior. Yo discuerdo, por ejemplo, ¿no? Yo discuerdo. El periodo anterior vendiste 14, hoy vendí 18, subí X%. ¿Y so what? ¿Eso es bueno o malo? No sé. Todo el mundo dice, oye, ¿sabes qué? El 2021 he vendido 50% más que el 2020. ¿En serio? ¿Tú nomás? Claro, si el 2020 estábamos completamente mal. Estamos encerrados. ¿Eh? ¿Mm?
Dale, Esteban, ¿cuál es un ejemplo de apalancamiento de negocio? Me preguntan a María. Por ejemplo, ya que hablábamos de ventas, ¿no? Voy al 98%, me falta 2% y no sé cómo llegar. Oye, ¿dónde está tu analítica para saber si tus incentivos a los vendedores están correctamente alineados? Si tu esquema de incentivos, de comisiones, de cuotas, demás, están correctamente alineados y hacen vender lo que va. ¿Dónde está esa analítica de comisiones? Por ejemplo, ¿no? Eso, bien hecho, te ayudaría a mover ¿no? la aguja y vender más. Por ejemplo, ¿no? O la distribución, ¿no? ¿Dónde están tus problemas en logística? No sé, depende, como para terminar esa respuesta, depende de tu negocio, pero por ahí está, ¿no? ¿No? De nada, Renzo, ¿no? ¿No? Leo sus preguntas, por favor. A ver, bueno, saludos a Víctor, Midori y Renzo Heraldo que están usando aquí. Las habilidades de los analistas de datos, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa que tiene que tener un analista de datos es conocer el negocio. O sea, si no conoce el negocio, estamos mal. ¿Y qué se refiere a conocer el negocio? O yo tengo que vender, perfecto. ¿Cómo se vende? No, ¿cómo se vende? ¿Cómo vas a vender $2 millones en el Perú? No, que por mi distribuidora, y hago una explicación de Excel. Un ratito. ¿Y cómo son las distribuidoras? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona el inventario de las distribuidoras? El sell-in, el sell-out. ¿Tienes problema de estoqueo de distribuidoras? ¿O es una especie de just in time? ¿Cómo está el comercio con tu cliente final? O sea, tienes que tener todo eso en la cabeza. Y cuando todo eso está en la cabeza y estás suficientemente motivado, las preguntas van a surgir. Recursos humanos juegan un papel principal en todo, porque un empleado que está mal motivado también económicamente y demás no va a hacerte mover la aguja, ¿no? Perdón que la emoción me ha quedado un poquito afonía, ¿no? Sí. Sí, Jorge, has presentado ejemplos clarísimos de cómo los datos otorgan valor al negocio. Ya has mencionado puntos muy importantes, ¿no? La típica línea que siempre escuchamos, que los datos llevan a la información al conocimiento, al conocimiento a la sabiduría. Y además otro punto importante que mencionaste también, que no necesariamente que los datos nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas, ¿no? Y es por ello que las habilidades de los analistas cobran pues protagonismo en este tipo de acciones. Y en orden a ello, ¿cómo consideras tú qué tan fácil es medir el valor de los datos? Sí, ahí, bueno, no es fácil. No es fácil. No hay una fórmula, es como decir cuál es el retorno a los proyectos de tecnología, ¿no? O sea que a veces nos metemos en proyectos de tecnología muy grandes, desde RPs a todos, y dónde está el caso de negocio, es bien, no es sencillo. Pero la respuesta está en tu usuario de negocio, en tu director, en el vicepresidente, para el cual va a ser la analítica, donde en una conversación, donde paso de los objetivos a metas, a apalancadores, etcétera, materia de tal vez otra discusión, yo le pueda preguntar, estimada señorita Rosario, si yo pudiera darle a usted este análisis de, no sé, de distribución con competidores y demás, ¿cuántos puntos cree usted que podría vender, ¿no? Con todo esto, ¿no? No, usted me dirá, yo creo que puedo subir fácil, 4 o 5 puntos. Perfecto, convertimos esos 4 o 5 puntos en dinero y ahí es una primera manera intuitiva de medirlo, ¿no? Donde usted y yo, ¿no? Estamos, no es que le voy a cobrar a usted me dijo 5 puntos y no es mentira, no, estamos metidos en eso, usted de negocio, yo de tecnología o analítica, para lograr eso, ¿no? ¿No? Entonces yo creo que va por ahí va una primera medida intuitiva, pero que mi experiencia es súper útil y súper acertada. Así es. Luego, otro punto, ¿no? Sí, es cierto, muchos a veces existe la preocupación de la parte tecnológica, ¿no? La arquitectura, las herramientas, los motores de Machine Learning, todo lo técnico y olvidamos temas básicos, como por ejemplo lo que mencionaste, el enfoque analítico, ¿no? El encontrar las preguntas correctas. Las preguntas correctas. ¿Qué recomendaciones darías aquí a todos los que están conectados y que los mueve este apasionante mundo de la ciencia de datos? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para hacer esa búsqueda de esas preguntas correctas que el negocio necesita?
Sí, ese es el santo grial, ¿no? Ese es o sea, que tener una varita mágica para eso es bien complicado, pero no es imposible, ¿no? O sea, ahí lo que tenemos que, lo que mejor funciona es encontrar ejecutivos de negocios motivados que te ayuden a preguntar el por qué, y por qué, y por qué, y por qué 3, 4, 5, 6 veces, como dice, como manda ¿no? La técnica esta de pregunta de razones, para hacer, ¿y qué pasaría si hago esto? ¿Y qué pasaría? ¿No? Entonces, así es como se llegó a este tema de cómo puedo saber si alguien está embarazada antes de que lo sepa su padre, ¿no? Como, o sea, me pregunto, oye, ¿cómo puedo vender más? No sé, puedo abrir más tiendas, pero eso me generaría más costos. ¿Cómo? No, por aquí no. Segunda alternativa, ¿cómo puedo vender más haciendo esto? Y es esta lluvia de ideas donde de repente pasan días, semanas, meses, y en una encuentras este oro en polvo, ¿no? Que te puede dar, ¿no? Pero eso solamente sucede cuando estás permitido de preguntarte, cuando tienes el tiempo de preguntarte y hay un clima organizacional donde preguntar y saber y cuestionar es súper bienvenido, ¿no? Es súper bienvenido. No hay otra fórmula mágica, estimada Rosario, pero sí las preguntas, o sea, el por qué, entonces por qué y el cuestionarse el statu quo nos va a llevar por ahí, ¿no? ¿Consideras que eso es un trabajo de equipo? Porque no necesariamente, ¿quiénes serían, no? ¿A quiénes acudir para poder descubrir estas preguntas? Es un trabajo de equipo, ¿cierto? De todas maneras, multidisciplinario, donde a los de tecnología, bueno, hablo por mí mejor nada más, ¿no? Porque tengo mucho tiempo de tecnología, nos gusta llevar la batuta o decir, oye, mira, ¿no? Pero tenemos que tomar ahí un segundo rol, tal vez siendo el que hinca o jugando, no jugando, sino siendo responsablemente ignorante en el negocio para decir, estimada Rosario, pero y esto no se puede hacer así, ¿no? Y por acá y por allá, e ir cuestionando, ¿no? Evidentemente tengo una responsabilidad de entender el negocio, o sea, no puedo tener, por eso digo responsablemente ignorante, no puedo ignorar absolutamente todo de usted, si no me decía, ¿sabe qué? No, tengo que saber cómo funciona, ¿no? Cómo funciona, en este caso, la universidad y demás, pero puedo ir, ¿y por qué se ha creado siempre así? ¿Y qué pasaría si abro un campus en... No, no. Y vamos encontrando, ¿no? Y saber que es un proceso que podría no tener salida, ¿no? Y que está bien, que podemos no llegar a una respuesta a la pregunta del millón hoy ni mañana, pero que podemos encontrarla y cuando eso pase, olvídate, vamos a tener un retorno de 20 años adelante, ¿no? Y como acá nos preguntan en el chat, hay una pregunta que está relacionada a las habilidades. ¿Qué habilidades son las que podría concentrarme en buscar desarrollar con el fin de poder hacer un buen análisis de datos? Uh-huh, uh-huh. Sí, una cosa es hablar para uno mismo y una cosa es para el resto, ¿no? Para uno mismo es más fácil. ¿Cómo puedo yo hacer mejor analista de datos? Fácil, o sea, lo que tengo que hacer, si a mí me preocupa eso y estoy motivado a eso, primero, me parece que, no sé si este dicho o esta cita es de Einstein o no, pero decía algo así, por favor me corrigen en el chat. ¿No? Si me quedara una hora de vida, ¿no? Y tengo que resolver un problema, ¿no? Y de ese problema depende mi vida en una hora, dedicaría los primeros 50 minutos a entender el problema. Me parece que fue Albert Einstein el que lo dijo, ¿no? Y si no, bueno, la cita se sostiene, ¿no? Si solo tengo una hora de vida y puedo superarla resolviendo un problema, tengo que entender el problema. Es sorprendente la cantidad de veces que nos dedicamos a una solución y no hemos entendido el problema. O no nos escuchamos. O prejuicio lo que usted me dice y yo estoy dando una respuesta cuando no he escuchado lo que usted me dice. Pero además, usted me hace una pregunta porque usted tiene una creencia detrás, que si no la entiendo, de repente no podemos llegar a un acuerdo o encontrar una respuesta. Primero tengo que tener clarísimo la pregunta y el por qué la pregunta y repreguntar sobre la pregunta y por qué es importante la pregunta. ¿Y qué pasa? Otra cosa que pasa es, un ratito, necesito saber el análisis de ta, para saber cuántos matriculan. Ok. Imagínate que la respuesta es 24. ¿Qué hacemos con esta? ¿No? Y, ¿cómo que 24? Claro, imagínate que tienes el análisis acá, ya te puse el super dashboard en 4 dimensiones acá, ¿qué haces con él? Y a veces la respuesta que me dan es,
Oye, no, ¿verdad? No, yo lo quería para presentarlo a mi jefe y yo sigo trabajando. Ok, entendamos que no tiene tanta prioridad, lo hacemos, pero ¿qué hago con esa respuesta? ¿De qué me sirve? ¿No? ¿Sabes que has bajado 10% y te sirve para algo? No, es estadística. Lo primero que yo haría, y esa respuesta es concreta, es, porque, o sea, entender la pregunta. Por ahí Eder me apunta que sí es Albert Einstein lo de la... que era no 50, sino 55 minutos. Peor todavía, ¿no? De las 60 para entender la pregunta. ¿Ok? Pero eso es lo primero. Y segundo, si es para ti, métete a usar, aprender a usar una herramienta de análisis cualquiera. Cualquiera, hasta Excel. O sea, la cantidad de gente que ignora cómo usar Excel, y bueno, o cualquier, es increíble, ¿no? O sea, no sé. Y aquí, Va por ahí, ¿no? Si es tu empresa, si es una empresa, ya es diferente, ¿no? Ahí tenemos que hablar con recursos humanos, saber quiénes son, tengo que encontrar personas motivadas, ¿no? Yo no puedo cambiar una cultura organizacional cuando la gente está pensando en si va a tener chamba el próximo mes, ¿no? Ser curioso, como dice Valerie. así es. Bueno, también ya con todo el tiempo que vengo trabajando en la UPC con distintos perfiles profesionales, muchas veces se presenta la situación en donde los de negocios les gusta el tema de la analítica, pero piensan que es algo de sistemas. Y los de sistemas, ¿no? Dicen, no, esto es negocio. Entonces, como que hay un pequeño conflicto. Y finalmente surgen ahora con Data Science los estadísticas, los de matemática, que más bien son los que le ponen la potencia a cada una de las consultas que se pueden hacer con la computación, ¿no? Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando, ¿qué es lo que les recomiendas? ¿Qué es lo básico, lo mínimo que debes de tener para poder entrar a este mundo? Porque no está sesgado solo a los de sistemas, para nada, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, como tú mismo has mencionado, y recomendaciones para todos los que nos están escuchando. Creo que tenía una epifanía, como se diría, y bueno, Valdry me ayuda a eso, que lo primero que le recomendaría es aquello en lo que la inteligencia artificial no puede reemplazar al ser humano. Eso ya está ampliamente discutido. ¿Qué es? La curiosidad. ¿No? La curiosidad. ¿No? Ser curioso. Oye, siempre se ha hecho esto así. ¿Por qué? Ah, interesante. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se puede hacer así? A ver, no funciona. Perfecto, no importa. Va por acá, por allá, ¿no? Esa capacidad de curiosidad es primaria y básica en el tema analítica de datos. Ayuda que te gusten un poco las matemáticas, ayuda, ¿no? Ayuda mucho si quieres ser científico de datos, ¿no? Bueno, tú y yo, Charo, compartimos esa pasión un poco por los numeritos y las integrales triples, aunque ya no me acuerdo de mucho de esas integrales, pero ahí estaban. Ahí quedan, ahí quedan. Ahí quedan. Pero, claro, son súper útiles si vas al científico de datos, pero si no vas tanto allá, no es tanto el soporte matemático que necesitas. No tienes que odiarlas nada más, ¿no? O sea, pero la curiosidad es súper básico, súper básico. Otra cosa, yo he visto que los mejores analistas, como los mejores investigadores, son muy ordenados, ¿no? Oye, voy a probar esto, ya no, es el otro. No sé, yo he visto analistas de negocio, tú abres que abierto unas hojas de Excel, parecen obras de arte. ¿Por qué? Por el orden, por la disposición. Tienen uno, dos, tres, y están haciendo análisis simples, entre comillas. Pero ese orden te ayuda a tener un modelo mental del problema y a poder corregirlo, ¿no? Entonces, yo diría que esas tres cosas generales, que esto está abierto para todos, y son súper bienvenidos a unirse en esta carrera en general dedicada a la analítica de datos, a la ciencia de datos, ¿no? ¿Qué necesitas? Curiosidad, un poco de orden y que no te asusten mucho las matemáticas, que tampoco es que, ¿no? Sea, pues, ¿no? La curiosidad podría reemplazar mucho, ahora las calculadoras son mucho más potentes ahora, ¿no? Y bueno, y como lo define Harvard, ¿no? Que esta especialización es la más sexy de los últimos años. Así que está abierta pues para todos los interesados. Curiosidad es lo primero, ¿no? Como menciona Jorge. Y bien, muchísimas gracias Jorge por estos minutos. Ha sido súper interesante el poder escucharte, compartir tus experiencias y estoy segura que todos los que se han conectado con nosotros durante estos minutos también han disfrutado tanto como yo de esta interesante presentación. Bueno,
Muchas gracias en nombre del Data Week y no se vayan porque todavía seguimos con más presentaciones para el día de hoy. Buenas noches, Jorge, gusto de verte. Gracias, buenas noches, saludos a todos, que estén bien. Nos vemos ahí en las redes. Nos vemos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda fecha del Data Week. Mi nombre es Paul Morales y estoy aquí en la antesala para poderle presentar a ustedes a una excelente expositora que es la doctora Mabel Raza. Mabel es gerente de aplicaciones de IT en 3M para la región sur, región andina y PMO para Latinoamérica, con proyectos de ciencia de datos, los retos de la implementación. En la actualidad, los retos de la ciencia de datos llegan en el momento de la implementación, donde tenemos que definir en qué área de la organización los modelos de analítica pueden agregar valor, trabajando en colaboración con los stakeholders clave. En esta presentación, Mabel nos va a compartir los retos y lecciones aprendidas de la implementación de proyectos de ciencia de datos. Adelante, Mabel Raza. Muchas gracias y gracias por acompañarnos en esta segunda edición, en esta segunda fecha del Data Week, el evento de ciencia de datos más importante del año. Muy buenas noches, un gusto, Paul, conocerte. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en este Data Week. Muchas gracias por la presentación. Solo un pequeño detalle nada más en mi presentación que se confundieron de mi cargo, pero no hay problema. Igual ya he incluido mi historia, todo lo que les voy a presentar a continuación para que puedan ustedes conocer un poco más sobre lo que estamos haciendo dentro de lo que es los proyectos de ciencia de datos. A ver si me permiten, voy a compartir entonces para que puedan, a ver, unos segundos. Muy bien, sí, ¿me pueden visualizar la presentación? ¿Sí? Sí, por supuesto. Muy bien, entonces Sí. iniciamos. Muchísimas gracias nuevamente, buenas noches. Entonces, hoy día voy a dividir mi presentación en estos 4 puntos. Tenemos primero, voy a hablarles de mi historia, de ahí cuál es la misión que me movió para poder generar estos proyectos de implementación en ciencia de datos, cuáles son estos proyectos, les voy a presentar 2 proyectos que hemos trabajado, y de ahí cuáles son los retos en la implementación. Entonces, quería iniciar especialmente hoy día que estamos, que se celebra en los Estados Unidos la Acción de Gracias, empezar un poco mi historia agradeciendo a mis padres. Mi motivación primera de estudiar una carrera de ingeniera, porque yo soy ingeniera informática, fue gracias a ellos, ¿no? Mi papá es ingeniero industrial, mi mamá era estudiante de ingeniería civil, ambos de la ciudad de Ancash. Y y vinieron como todos, como tal vez muchos de ustedes que están detrás escuchándonos, vinieron de provincia, vinieron a Lima con todos estos deseos de superarse, de progresar. Y aquí, donde formaron la familia, yo soy la hija del medio de tres hermanos, nací aquí en Lima, en Jesús María, y así fue donde inició todas estas ganas de poder estudiar ingeniería.
Mi papá siempre era de las personas que nos dice, ¿no? Bueno, nos decía en ese momento con mucha fuerza de que la ingeniería nos ayuda a resolver, usando nuestro ingenio, resolver cualquier problema, ¿no? Luego estudié la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Acá pueden visualizar mi fotografía de mi graduación en ese entonces, de mi grado de bachiller. Siempre muy entusiasmada de poder lograr poder proponer soluciones, especialmente en la parte de salud, ¿no? Que es donde yo me he desenvuelto. De ahí inicié mi vida profesional después que egresé dentro de la universidad en los laboratorios del LID, que se llaman, que son laboratorios de investigación y desarrollo dentro de la universidad, ¿no? La foto que pueden ver en la parte de la izquierda es la unidad de bioinformática dentro de la Facultad de Ciencias y Filosofía, ¿no? Acá pueden visualizar al doctor Mirko Simi, que ahora se ha vuelto muy conocido porque fue uno de los que ha liderado la vacuna peruana, ¿no? También está el doctor Jesús Castañito, que han sido mis grandes mentores. Y aquí, justo en este laboratorio, trabajábamos mucho la parte del telediagnóstico. Ya en ese entonces se veía cómo, por medio de algoritmos de reconocimiento de patrones, para lo que es tuberculosis, podías ofrecer este diagnóstico no solamente en Lima, sino en provincias, ¿no? En esa época estaba a cargo de la parte de los servicios web que se utilizaban y toda esta parte también de data que se podía transmitir. Luego de trabajar en ese laboratorio con el doctor Mirko y con muchos profesionales de ciencias básicas, tuve la oportunidad de irme, pueden visualizar al lado derecho, a la unidad de epidemiología, VIH y ETS de la Facultad de Salud Pública. Ahí trabajé con la doctora Patti García, la exministra de Salud, y también con el doctor César Cárcamo en todo lo que es justo lo que se estaba viendo ahora con la pandemia, ¿no? En esa época, por el mismo nombre de la unidad del laboratorio, ver todo lo que es epidemias, pandemias, temas de prevención, ellos muy enfocados en enfermedades de transmisión sexual, y fue mi primera vez que comencé a conocer más sobre la data médica, ¿no? De poder conocer la data a nivel de prevención, a nivel de poder ver también muchos temas de implementación, lo aprendí con ellos, ¿no? De poder saber cómo puedes llevar de un proyecto, si bien es cierto, en ese entonces todavía no hacíamos proyectos de ciencia de datos, de cómo poder llevar de un proyecto a ponerlo en campo, ¿no? En ese entonces se trabajaba con el Ministerio de Salud para hacer implementaciones a nivel de la DIRESA, me acuerdo con Ventanilla, y era muy interesante, ¿no? Ahí fue mi también primer contacto con profesionales de la salud, ¿no? Que me ayudaba a mapear todo ese mundo, la parte médica, la parte de salud pública. Y de ahí, en un convenio que tenía la universidad, postulé una beca Fogarty, que es parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, y obtuve ser mi maestría y doctorado en lo que es informática biomédica en la Universidad de Washington. Y aquí pueden ustedes visualizar esta foto con mi mamá, pude estar en mi graduación, y después con mi mentora en el lado izquierdo, que es mi foto ya de graduación del doctorado con la doctora Linda Shapiro, ¿no? Grandes mujeres que me apoyaron que tanto mi mamá como la doctora Shapiro, que me han apoyado en esta etapa de mi vida, en todo momento, ¿no? Y la doctora Shapiro también una persona muy, con ella dentro de su laboratorio, justo donde aprendí todo lo que era ciencia de datos, que en ese entonces todavía no se llamaba porque recién estaba por definir el área, ¿no? Me acuerdo del laboratorio de Computer Vision, porque iniciamos primero haciendo análisis de imágenes, ¿no? Ya en el doctorado trabajé en lo que es análisis de imágenes de muestras de Papa Nicolau. También en un proyecto en colaboración con el Perú, donde trabajamos estas imágenes para analizarlas y ayudar a los patólogos. En ese entonces, los que podían trabajar nuestro modelo eran los patólogos, que les ayudaba a disminuir su carga médica que tenía en ese momento de hacer todos los análisis, ¿no? Y ayudándoles era un prototipo de reconocimiento de patrones. Luego del doctorado me tomé mi año sabático también como todas personas, ¿no? También la etapa de iniciar la vida en familia, ¿no? Me tomé un año de año sabático, regresé al Perú y también regresé a la Universidad Cayetano para trabajar en la maestría de informática biomédica y en salud global como docente y coordinadora de este programa, porque la meta era promover a que más estudiantes, más personas puedan dedicarse a lo que es la informática biomédica en el Perú, ¿no? Puedan hacer todo lo que son estos desarrollos a nivel de prototipos, análisis de datos enfocados en salud.
una gran experiencia. Era un grupo, este programa era financiado por Concitec, era una corte más o menos de 18 a 20 alumnos jóvenes, porque Concitec en ese momento pedía que los estudiantes que obtuvieran la beca, porque era un programa que daba la beca completa a los estudiantes, puedan ser estudiantes a tiempo completo, ¿no? Entonces era una oportunidad, y eran jóvenes recién egresados, profesionales, menores de 28 años, ¿no? Entonces, con todas esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir aportando, ¿no? Entonces, fue una gran experiencia. De ahí fue mi primera vez que salí, digamos, de mi zona de confort. Me fui a la parte del sector privado y estuve liderando el área de ciencia de datos en la Gerencia de Estrategia e Innovación de la Clínica Internacional. Y fue una experiencia súper gratificante porque fue la primera vez que podía ver la parte del mundo de la salud desde el mundo del sector privado, ¿no? Entonces, de cómo poder implementar, que justo son los proyectos que voy a compartirles a ustedes, implementarlos, poner todo ese know-how que uno recibe en la parte académica, ponerlo en el campo, ¿no? Y tanto así que tuve la experiencia de trabajar en este proyecto en colaboración con el MIT, ¿no? Con el Laboratorio de Analítica del MIT, que les voy a contar en detalle ya en los siguientes slides. De ahí también estuve continuando con mi pasión de enseñar. Siempre me ha encantado transmitir, ¿no? También, tal vez toda esa experiencia que pude tener en los Estados Unidos, de que poder también transmitirla aquí en el Perú, de poder saber de que todos podemos alcanzar, y ahora más que nunca con la educación virtual, ya todos pueden alcanzar a tener una educación de excelencia, ¿no? De que no hay barreras geográficas. Entonces, también estuve como docente del Center for Global Education de USIL, ¿no? Y también como docente del Broward College de los Estados Unidos. También tuve la gran oportunidad de trabajar en la UPC, ¿no? En la Escuela de Ingeniería. Así que hay un cariño y una gratitud también especial a la UPC, ¿no? Por haberme acogido. De ahí también me tocó, de ahí regresar a mi alma mater, a la Universidad Cayetano Heredia, y actualmente soy docente en el Departamento de Ingeniería. Y también desde octubre, también asumí un cargo administrativo como secretaria académica, tanto de la Facultad de Ciencias como de la Facultad de Medicina Veterinaria, ¿no? Y súper interesante porque ahí también vamos también la experiencia de poder generar valor con data a nivel de la parte académica, ¿no? Y muy bien. Entonces, ya que les he ido contando un poco mi historia, que me han ido conociendo, me gustaría saber, si bien es cierto, ahorita no los puedo ver, me gustaría saber qué datos conocen ahora de mi historia, ¿no? Si se ponen a pensar de todo lo que han ido escuchando en estos minutos sobre mí, sobre mi historia, tanto profesional como personal, ¿no? Entonces, ¿qué datos se vendrían a su mente, no? Tendríamos, ustedes ya saben mi nombre, saben mi apellido, saben el lugar de mi nacimiento, dónde nací, también los nombres de mis padres, si alguno prestó atención a los detalles que lo vio en los primeros slides, saben mi estado civil, que soy casada, tengo ahí mi foto con mi esposo y mi hijito, qué ocupación tengo, ¿no? Yo soy docente, data scientist, y mi profesión, que soy ingeniera informática, ¿no? Entonces, en cualquier momento y etapa que ustedes estén, en el lugar donde estén, ya sean como estudiantes, tal vez de pregrado o posgrado, como profesionales, en plena actividad profesional, ustedes están rodeados de datos, todos estamos rodeados de datos, y es nuestro momento, y me imagino que por eso están aquí en este Data Week de la UPC, para poder generar ese valor y saber qué cosa hacer con estos datos. Con eso vamos a cuál es nuestra misión, que para mí siempre es muy importante, y que ahora muchos de ustedes tal vez lo han escuchado en la organización, o en la empresa donde están, o en la misma universidad, aquí en la UPC. ¿Cuál es ese propósito que te mueve interiormente? ¿No? Entonces, para mí, es esta misión que va de poder nosotros, y es una de las razones que me encanta participar de estos eventos, es poder inspirar, y educar, promover a que más peruanos y peruanas, ¿no?, sigan una educación y carrera STEAM. El lugar donde tú estés ahora, ¿no?, ya sea como estudiante, como profesional, junior, senior, en el cargo que tú estés,
en el lugar donde estés, podamos hacer un cambio y podamos hacer esta carrera que hoy más que nunca nuestro país necesita profesionales que apliquen esto, que es muy, se escucha mucho en la parte de STEAM, ¿no? Que aplique ciencia, technology, engineering, mathematics, que es lo que engloba mucho la ciencia de datos. Toda esta es un campo tan multidisciplinario, ¿no? Que podemos aplicarlo y que siempre podamos utilizar, como ahora se dice, ¿no? The technology for good, ¿no? La tecnología para el bien, ¿no? Por eso pongo aquí este enfoque social, ¿no? Que podamos inspirar del lugar donde ustedes estén, desde el cargo, el lugar, la ocupación que estén haciendo actualmente, ustedes puedan seguir promoviendo esta área y teniendo un impacto en nuestra sociedad, ¿no? Si no, podemos empezar por donde estemos, ya sea en nuestra organización, en nuestra universidad, en la empresa, y de ahí ir escalando, ¿no? Y especialmente aprendemos a tomar decisiones basadas en datos. Y eso se puede escalar en cualquier nivel, no solo a nivel profesional, hasta a nivel personal, ¿no? Muchas veces de las decisiones que tú tomes en tu vida, realmente estás utilizando información, data para poder tomarla, o lo estás tomando de qué forma, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo que hasta cuando, por ejemplo, tuvimos que escoger con mi esposo en qué colegio mi hijito va a estudiar, ¿no? Teníamos tantas listas entre los colegios católicos, los colegios laicos, los colegios que están proponiendo una nueva forma de metodologías innovadoras. Y era comenzar a ver qué variable es más importante para nosotros, ¿no? Si es la cercanía a tu casa, si es el monto de la pensión, si es que tenga bachillerato internacional o no, si enseña un idioma o no. Dependiendo de qué nosotros coincidíamos con mi esposo, íbamos poniendo el peso a cada variable, ¿no? Es importante, por ejemplo, los valores que puedan enseñar en el colegio, es importante que sea cercano a la casa para que sea más accesible, ¿no? Y podamos ahí sacamos nuestro ranking, ¿no? Entonces, el lugar donde tú estés, puedes poner en práctica toda esta parte del análisis de la data y comenzar a tomar decisiones en base a tus datos, ¿no? Y eso va muy relacionado, por eso, con nuestra misión que podamos tener en nuestro día a día como profesionales, como estudiantes, ¿no? Y yo pienso firmemente que debe estar siempre alineado con estos objetivos de desarrollo sostenible. No sé si donde tú estás, has algún momento escuchado de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que esos son estos objetivos mundiales, que es parte del programa de las Naciones Unidas, que tienen como meta lograr estos objetivos en el 2030, ¿no? Entonces, como les decía, desde el lugar donde ustedes estén, puedan ustedes estar alineados a estos objetivos, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi vida profesional y personal he estado siempre muy alineada entre el objetivo 3, que es tener la aplicación en la parte de salud y bienestar y en la parte de educación de calidad, ¿no? Pero estoy segura que ustedes que nos están escuchando puedan ustedes aplicar en cualquiera de todas estas áreas, ¿no? Desde el fin de la pobreza, en el que es el objetivo 1, hambre cero, como ya les comenté, el salud y bienestar en el 13, educación de calidad, igualdad de género, el 6, agua limpia y saneamiento, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y que donde estemos podamos desarrollar tecnología para el bienestar, tecnología que sea sostenible, que genere una economía circular, ¿no? Y que podemos nosotros aplicar todo este know-how de la ciencia de datos en el bienestar, ¿no? Entonces tenemos mucho por hacer, entonces los invito a que siempre vayan más allá de los proyectos donde estén, puedan ver el propósito que los mueve, que es el que les va a dar esa fuerza interior para que ustedes puedan lograr sus objetivos, ¿no? Y es por eso que hoy justo quiero presentarles, ya yendo a cuáles son estos proyectos de ciencia de datos, quería presentar estos 2 proyectos, ¿no? Y como les dije, tuvieron una implicancia en el campo, que fue el trabajo que hemos hecho dentro de la clínica, cuando estaba liderando el área de ciencia de datos en la clínica internacional, ¿no? Que primero es el modelo de predicción de estancia hospitalaria, que fue una excelente experiencia que hicimos en colaboración con el laboratorio de analítica, ¿no? La Analytics Lab del MIT. No sé si algunos ya conocen esta universidad, que es súper conocida a nivel de tecnología en el mundo, es una de las primeras. Y de ahí también tenemos el otro proyecto, que es el proyecto de modelo de predicción del no-show, que significa que la ausencia, ¿no?, de citas, la ausencia de pacientes a las citas ambulatorias, que lo trabajamos en colaboración con RIMAC, ¿no? Si algunos saben, Clínica Internacional es parte del conglomerado del grupo BRCA, ¿no? Entonces, donde RIMAC también es una de las empresas, ¿no? Entonces, siempre había mucha colaboración con las diferentes instituciones del grupo BRCA.
Y bueno, y con eso les voy a presentar el primer modelo. Aquí tenemos este proyecto, que fue un proyecto muy importante para la clínica, porque era una de sus prioridades, trabajar la unidad hospitalaria, la parte hospitalaria de la clínica, ¿no? Entonces había que ayudar a ver cómo podemos comenzar a resolver. Y una de las primeras pasos para hacer un proyecto en la ciencia de datos es poder mapear, ¿no? ¿Qué data tenemos? ¿Cómo funciona primero el flujo, ¿no? Y en este momento les voy a presentar cómo sucedían las cosas en la clínica en ese momento, ¿no? Y justo sin saber antes, ¿no?, que aparezca la pandemia. Entonces teníamos aquí, como ustedes pueden observar en el diagrama, a un paciente que llega. Por ejemplo, podemos tener en mente, digamos, ya sea un familiar o una persona que, por ejemplo, o una mujer que ha ido, por ejemplo, para una cesárea, ¿no? Y las cesáreas son programadas. Entonces llega, digamos, Luisa para su cesárea, llega a la admisión de la clínica que le dijeron que va a ser, por ejemplo, un lunes a 9 de la mañana, ¿no? Y ya sabe que está programado y que ya debería tener una habitación. Pero ¿qué sucedía en ese momento? Había tanta demanda que probablemente tal vez hubo pacientes anteriormente que entraron por una emergencia a la clínica y ya su habitación fue por emergencia dada a otro paciente. Entonces, la supervisora de enfermería, era la persona encargada dentro de la clínica de poder asignar las camas o las habitaciones a los pacientes. Entonces, en esos momentos se veía en todo un apuro, y ahora la cama que le habíamos asignado ya no está disponible, ¿cómo hacemos? Y entre esas coordinaciones internas, Luisa, que estaba esperando su cesárea, estaba esperando más o menos 4 horas. Esto hacía que Luisa obviamente le generara una incomodidad y por ende también a su familiar, especialmente en este momento tan especial de su vida que era dar a luz, ¿no? Tener tal vez su primer hijo. Entonces, ella tenía que quedarse probablemente un día más de estancia en la clínica, ¿no? Y por ende era mucho más cansado, recién siendo mamá y todo eso, ¿no? Entonces era lo que estaba sucediendo en ese momento en la clínica. Y así como Luisa, otros pacientes con otros procedimientos o diagnósticos pasaban por la misma situación. También el reto era que las supervisoras de enfermería, su labor principal es velar o es estar enfocada en que todas las enfermeras puedan cumplir este cuidado al paciente de forma personalizada, de forma muy cercana, ¿no? Y con todos los protocolos. Pero ella, toda esta asignación que lo hacía de forma manual, porque tenía una lista y ahí con su papel, ¿no?, iba escribiendo, le tomaba 50% del tiempo, ¿no?, que debería estar más enfocado en la supervisión de su equipo de enfermería, ¿no? Entonces era todo como que jalaba toda una cola de retos y desafíos que podía haber dentro de las partes de la unidad hospitalaria de la clínica. Entonces, ¿cuál era la solución y propuesta que nosotros hicimos desde el área de ciencia de datos? Era tener un modelo que le pueda ayudar, en este caso, al área de admisión, ya desde el primer contacto que tiene el paciente, a poder saber cuándo un paciente se puede quedar en la clínica y de acuerdo a esto saber y organizar mejor la asignación de camas. En casos como la cesárea, que es sencillo porque sabemos que toma solamente 3 días, la estancia hospitalaria era fácil ponerlo en el modelo. El reto era cuando eran pacientes que entraban por emergencia, ¿no?, que no estaban programados, porque no se sabe cuánto tiempo, dependiendo del diagnóstico que le da el médico, se va a quedar, ¿no? Pero la idea de nosotros, la propuesta que hicimos era que este paciente ingresa y ya en la admisión en tiempo real tiene este modelo de predicción para saber cuánto tiempo se va a quedar y de forma más ordenada asignarle la cama al paciente. Y habíamos estimado que esto iba a tener un impacto en de 30 y 50% en la productividad de todo el servicio de salud que ofrecía la clínica para los pacientes, ¿no? Y sobre todo, más allá de la productividad, es darle y generarle todo ese comodidad, toda esa confianza a ese paciente, ¿no?, que ya está pasando con un dolor, ya está pasando ya sea por una enfermedad o por un momento difícil a nivel de salud y que más bien tenga todas las facilidades para poder recuperarse de la mejor forma. Y con eso, una vez que ya entendíamos el problema, mapeamos cómo podíamos resolverlo, otra parte importante dentro desde el primer paso de poder conocer el negocio, en este caso como era la clínica, de segundo, de poder
proponer, sabemos la parte clave es la data, ¿no? En este caso nosotros trabajamos con data de la admisión de los pacientes, más o menos fueron 48,000 registros entre el año 2017 y 2019, y era entender todos estos datos, todas estas variables que teníamos, ¿no? Desde, como pueden ustedes visualizar, desde las características demográficas clásicas, así como pudieron ustedes determinar en mi caso, que yo también les presenté con mi historia, desde la edad, el género, tu estado civil, tu ocupación, hasta características médicas como el diagnóstico de la persona, a qué especialidad va, si va a ginecología, traumatología, etcétera, cuál es el motivo de su admisión, ¿no? Si va por una operación, ¿no? Etcétera. Características también del plan de salud, el tipo de seguro, el proveedor, características de la habitación, ¿no? Porque había diferentes tipos de habitaciones, había habitaciones simples, también había habitaciones dobles, ¿no? Para algunos casos, características del alta del paciente, ¿no? Cuando le dan el alta, y algo muy interesante porque la clínica manejaba el alta del paciente por parte del doctor, ¿no? Y el alta también, como dice aquí, ¿no? La fecha médica de alta y también la fecha administrativa del alta, ¿no? Una era la que daba el médico y la otra era si se había hecho todos los pagos, bueno, realizados por el paciente. Otras características, también hay el tipo de paciente, el uso de cuidados intensivos, ¿no? Y todo. Entonces, algo clave era poder saber si contábamos con esta data para poder realizar el modelo, ¿no? Y especialmente cuando trabajamos en salud, es clave también estar alineados con la ley de protección de datos. Bueno, en todo sector, ¿no? Pero es mucho más sensible a los datos que manejamos también en salud. Entonces, también teniendo todas las autorizaciones correspondientes también que eran muy importantes, ¿no? Desde el director médico hasta las diferentes instancias médicas que hay dentro de la organización, en este caso dentro de la clínica. Y con eso trabajamos este proyecto en colaboración, como les decía que fue con el MIT, ¿no? Fue un proyecto que era muy importante para la clínica y que debido al tiempo necesitábamos apoyo, ¿no? Éramos un grupo recién que se estaba iniciando de ciencia de datos dentro de la clínica y había esta oportunidad de poder presentar nuestro proyecto al laboratorio de analítica del MIT, concursar con más de 100 empresas, bueno, 100 empresas alrededor del mundo y poder convencerlos que nuestro proyecto era importante para nosotros, que podía agregar valor a nuestra sociedad, especialmente a mí me movía mucho de poder ayudar a las personas, porque ¿quién de nosotros no ha tenido algún familiar, alguna persona que ha estado delicada y le gustaría tener una buena atención, ¿no? Y que obviamente pase menos tiempo de estar hospitalizada. Entonces era ese motivo, ¿no? Entonces nos presentamos este proyecto entre más de 100 empresas, era teníamos que hacer, y yo fui a Boston, ¿no? A Massachusetts, a hacer el pitch, que era de 4 minutos, presentarles qué cosas que trataba nuestro proyecto y que nos escojan, y escogían, eran los estudiantes de la maestría, ¿no? de analítica del MIT. Nos escogieron y trabajamos en colaboración con ellos, ¿no? Y aquí están nuestros resultados. Tuvimos 4 modelos construidos en R y Python. Tuvimos los algoritmos que se trabajaron, fueron, el primero fue el Classification and Regression Trees, que era el CART. De ahí teníamos con el Optimal Regression Tree, es en sus siglas en inglés el ORT, el Boosting and Random Forest, ¿no? Y nuestro mejor resultado lo dio el Random Forest con un R cuadrado de 85 y un error absoluto, ¿no? Promedio de 0.58 días, ¿no? Y entre estas variables claves que nos dieron este mejor modelo de predicción era, obviamente, el diagnóstico, que nos va a ayudar a saber, dependiendo del diagnóstico, cuánto tiempo se va a quedar más en el hospital, a qué especialidad va, también va a depender, ¿no? Por ejemplo, una especialidad de oncología toma para las quimioterapias 1 a 2 semanas, dependiendo de qué tipo de patología tiene el paciente, ¿no? Y procedimiento, entre otros, ¿no? Y lo más interesante era poder tener un propósito en común, de poder ayudar y poder porque nos asignaron a estos estudiantes por un quarter, que era el fall quarter de la universidad donde estaban en el MIT. Entonces, y de ahí
una vez que trabajamos, se obtenía era un ida y vuelta con ellos en la data, un ida y vuelta en poder ver los detalles a nivel técnico, de poder ver cómo podíamos también implementarlo, ¿no? Entonces, lo bonito fue que al final tú presentas los resultados al MIT, y ahí fue donde quedamos en el tercer puesto con este proyecto, ¿no? Y más allá de los premios que podemos conseguir, era poder generar valor, poder saber que estabas haciendo un modelo que podía ayudar a tener mejor calidad de vida a las personas, ¿no? Entonces, ya yendo a la implementación de este proyecto, de este modelo de predicción de estancia hospitalaria, el primer paso era la optimización de este modelo, incluyendo las variables de comorbilidad, que eran claves. Comorbilidad se refiere a que si este paciente, creo que muchos ya han ido escuchando la terminología por lo mismo en la pandemia, ¿no? Si un paciente viene ya con una enfermedad preexistente, es decir, si ya tiene diabetes, presión alta, entonces es más probable si una persona, como dice, un paciente vulnerable, si ingresa así a la clínica, obviamente es muy probable que se quede más tiempo, ¿no? Entonces era una variable muy importante que no habíamos tenido acceso para incluir en el modelo en la primera iteración. La segunda parte de esta etapa era la parte de las reuniones con las supervisoras de enfermería, ¿no? Que como nosotros le llamamos los champions, que se dice mucho, ¿no? Esas personas claves en tu organización que son los que te ayudan a poder implementar, son los que lideran el área, las que hacen que pueden dar, como se dice, la aprobación, ¿no? Para que se den las cosas. Y con ellos estuvimos definiendo quién y cómo se usaría el modelo, ¿no? ¿Y qué encontramos? Encontramos este miedo, esta resistencia al cambio, ¿no? Pero preferían seguir muchas veces con el papel y con todo ese estrés que tenía y con toda esa demanda que les generaba que ingresar al modelo, ¿no? Entonces estábamos en todas esas conversaciones, ¿no? Que teníamos, que eran, si bien es cierto, lo que habíamos nosotros hecho con nuestro equipo, era también decirles en qué otras cosas les podemos ayudar, ¿no? Si bien nuestro objetivo era implementar este modelo, en qué otras cosas les ayudamos a automatizar otros procesos que ellos tenían, ¿no? Para ayudarlos y ellos sientan confianza de que nosotros estamos ahí para hacer un equipo, todos juntos, que sumamos, que no tengan recelo, ¿no? Entonces, todo un trabajo que se hace, ¿no? De ahí también una de las limitantes que tuvimos dentro de la implementación era el limitante de la infraestructura que teníamos en la clínica en ese momento para ponerla en producción. No teníamos acceso para correr el modelo en una nube, todavía recién la clínica estaba en ese momento adquiriendo el acceso, no tenía esos servidores con tanta potencia para correr en tiempo real. Entonces teníamos todas esas limitantes y justo en ese momento inició, porque terminamos la parte del modelo en diciembre, ¿no? Del 2019, en enero estábamos en todas las conversaciones para empezar la implementación, enero, febrero, en marzo empezó la pandemia, ¿no? Entonces, muchas veces parte de estos retos que hay en la implementación es que puede cambiar las prioridades en la organización, ¿no? Y en este caso a todos nos ha pasado que la pandemia generó muchos cambios, ¿no? Y bueno, este es el proyecto de modelo de predicción de estancia hospitalaria que quería presentarles, que es nuestro primer proyecto. Y igual quería agradecer a todo el equipo que participó, no solamente fui yo, fue todo el equipo de clínica, y entre ellos, como les digo, nuestros champions, que eran las supervisoras de enfermería, que a pesar que tenían miedo, estuvieron allí ayudándonos con la data de admisión, también a la gente de RIMAC, y también un profundo agradecimiento a todo esto. Son los 4 chicos que nos apoyaron, y ahí están en la foto cuando fuimos seleccionados con el tercer puesto, de esos 4 chicos que creyeron en nuestro proyecto, que a pesar de que no conocían Perú y vieron allí, ¿no? Y habían ofertas como de Microsoft, Accenture, de empresas de TI muy importantes que les ofrecían unos maravillosos internships. Ellos optaron por nosotros. Se alinearon a tener ese propósito de ayudar a las personas, de mejorar la salud de las personas, y nos escogieron, ¿no? Entonces, un agradecimiento especial. Y siempre todo proyecto va muy de la mano para que sea exitoso del equipo con el que trabajas, ¿no? Entonces siempre hay que darle reconocimiento apropiado. Y con eso quería presentarles a nuestro segundo proyecto, que fue el modelo de predicción del no-show de citas ambulatorias, que significa este no-show a que los pacientes no asisten a sus citas ambulatorias, ¿no? Entonces,
Este slide refleja es cómo se daba en ese momento en la clínica una cita con un paciente. Usualmente la reserva de la cita se daba por todos estos canales, ¿no? El call center, la mayoría de la reserva de las citas de los pacientes de la clínica venía 67% del call center, por la aplicación de la clínica el 23% y presencial, que era por el counter, el 10%, ¿no? Y la confirmación de la cita, ellos tenían esta forma, ¿no? Una semana antes les mandaban un email, un día antes les llamaban, hacían una llamada de confirmación y el mismo día de la cita enviaban un mensaje de texto como recordatorio. Y de ahí, bueno, iban a la consulta médica. Pero ¿qué es lo que pasaba? La clínica presentaba un 22%, o sea, de todas las citas que ellos tenían, reservaban cita, el 22% no asistía. Y eso implicaba un gran costo para la clínica en todos los niveles, ¿no? Desde el médico que podía haber dejado de tener la oportunidad de atender a un paciente que realmente necesitaba y no lo pudo hacer porque pensaba que iba a llegar el otro paciente, hasta el nivel también de todo el costo operativo que podría costar a la clínica, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestra solución desde nuestra área de ciencia de datos? Era implementar un modelo de predicción, ¿no? Y en qué parte del flujo podríamos nosotros calzar, ¿no? Teníamos, como les había dicho, antes de 7 días enviaban el correo electrónico, un día antes llamada de confirmación, el día de la cita. Entonces nosotros considerábamos que al menos una persona sabe que ya no va a poder asistir a su cita un día antes, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? El modelo te daba los posibles pacientes que no podían asistir a su cita, ¿no? Al día siguiente le pasábamos esa lista al equipo del call center diciendo, ok, estos son los posibles que no van a venir según su récord, su histórico, ¿no? O por X, las variables que habíamos determinado. Y entonces vamos a hacer una llamada personalizada, validada por su médico, ¿no? Que diga, se llamo de parte del médico tal, quiero saber si vas a venir a la cita tal que ha sido programada. Entonces ahí podríamos saber a ciencia cierta si iba a ir o no este paciente, ¿no? Y si el caso es que no, iba a haber una reprogramación y se iba a liberar ese cupo. ¿Qué logramos? ¿No? Este modelo era un modelo de AutoML que se trabajó en colaboración con RIMAC, porque la idea que nosotros nos proyectábamos era que sea algo de una forma súper automática para que cuando lo dejemos en producción puedan ellos solitos, digamos, si bien es cierto hay que darle un mantenimiento y también una optimización, pueda solito seguir andando en producción, ¿no? Especialmente en la clínica que era como el punto de entrada, ¿no? Para la parte, en este caso estamos en citas ambulatorias, ¿no? No es la parte hospitalaria, sino las citas para una cita ambulatorias, ¿no? Entonces, este era un modelo que fue programado en Python, tenía una exactitud de 75% y era capaz de predecirle a los pacientes que no llegaban a su cita ambulatoria. ¿Cómo iniciamos la implementación en este modelo, no? Primero era hacer un área nueva dentro de la clínica, era hacer todas estas reuniones de presentación del proyecto, porque no solamente ya era tener el modelo listo, sino era convencer al director médico de las diferentes sedes, porque saben que esta clínica internacional tiene sedes en San Borja, en Lima, en el Surco y en diferentes, ¿no? Convencer a los directores médicos, a personas encargadas, ¿no? De qué cosa trataba el proyecto, y no solamente de qué cosa trataba el proyecto, sino qué era la ciencia de datos, cómo les podía ayudar, en qué etapa estábamos, cómo podíamos lograr objetivos que podían a ellos hacerles la diferencia. Y nosotros, nuestro gran aliado fue este equipo de call center que desde el inicio decidió, el jefe, que Juan Carlos Araujo decidió desde el inicio crear nuestro proyecto, ¿no? Le presentamos el proyecto y él era una persona súper abierta, una mentalidad súper abierta de decir, sí, cualquier cosa que me sume, yo lo tomo, yo lo pruebo, abierto a poder ser parte de este proyecto. Entonces, eso fue un punto súper importante para lograr el éxito de la implementación. Iniciamos con un piloto en la especialidad y decidimos con Juan Carlos que sea la especialidad que tenía mayor ausencia de esos pacientes en su cita ambulatoria. En este caso la daba la especialidad de ginecología, ¿no? Que era un 22%. Y al final, cuando implementamos el piloto en campo con el flujo que les mencioné anteriormente, logramos que hay una reducción del 2% del no-show
de citas ambulatorias en la especialidad de ginecología, ¿no? Y así logramos que la gerencia de la clínica nos apruebe el escalamiento del proyecto, ¿no? En todas las especialidades de todas las especialidades de la clínica en todas sus sedes, ¿no? Y nos dio un financiamiento, ¿no? De 250.000 soles para que nos pueda escalar el proyecto. Y tuvimos el 100% de la apertura de la unidad de negocio, en este caso, que era el call center, ¿no? Y así logramos iniciar con buen pie esta implementación, ¿no? De ahí, bueno, y aquí nuevamente agradecer al equipo, ¿no? Que tuvimos en este caso a Juan Carlos, ¿no? Nuestro agradecimiento profundo porque él fue el que creyó en nuestro proyecto en todo momento y dio, sí lo pruebo, sí lo hacemos y salimos para adelante, y también a la gente RIMA que nos apoyó con toda también la parte técnica. Y con eso nos vamos a la última parte de la presentación, que es cuáles son estos retos que hemos tenido en estos proyectos, ¿no? Y quiero presentarles que nos pueden ayudar, ¿no? A darle, ¿cómo se dice, la vuelta, ¿no? Primero es adoptar esta mentalidad orientada a los datos, que es este Data Driven Mindset, no sé si lo han escuchado en algún momento, ¿no? En tu unidad de negocio, organización, y es algo que yo valoraba mucho en Juan Carlos, ¿no? Tenía esa ganas de abrir la mente y decir, sí, cualquier cosa nueva que sea, que yo lo puedo poner en práctica, vamos a probarlo, ¿no? Era esa flexibilidad, esa apertura al cambio sin temor, ¿no? De ahí también, ¿qué retos? Que era muy diferente a lo que pasamos con el primer proyecto, ¿no? Y eso que veníamos con nuestra carta de presentación del iLab del MIT, aún así les costaba mucho, ¿no? A los profesionales de salud en ese momento tener una mentalidad abierta. También algo importante de estos dos retos es comenzar a agregar valor en la organización, que se refiere a no solo quedarnos en este modelo lindo y ver todas estas técnicas súper interesantes en Machine Learning, que nos emocionamos a veces los ingenieros o los que estamos en la parte técnica o los data scientists, ¿no? O nos emocionamos por mejorar, saber lo último que se está dando y todo, sino realmente ver cómo lo ponemos en producción y cómo realmente agregamos valor en la organización, ¿no? También algo clave es saber comunicar los datos de forma efectiva, ¿no? En los diferentes niveles de organización. Como les decía, en la clínica nos tocaba desde la unidad de negocio directa con que íbamos a trabajar hasta los diferentes niveles para saber realmente, especialmente cuando es un área nueva, de cómo podemos hacer el cambio, ¿no? Entonces, no solo es mostrar las estadísticas, sino es saber comunicar los datos también de forma efectiva. Y ir comenzando a crear, en tu organización, una cultura orientada a los datos para reducir también esta brecha digital en la organización. Si bien es cierto, la pandemia ha hecho que se reduzca totalmente, ¿no? Porque hemos dado un paso agigantado en toda la transformación digital. Igual va muy de la mano con nuestro mindset, con esta mentalidad que tenemos que ir trabajando, ¿no? Y cómo vamos superando estos retos que les he ido presentando, ¿no? Primero, haciendo las preguntas correctas desde el inicio, ganándose a estos champions, a estas personas que son esos líderes en el área, esas personas que toman la decisión y dándoles a conocer lo importante que es tu proyecto, ¿no? Segundo, convirtiendo estos datos existentes en insights, en cosas que realmente generen ese valor en tu organización y cumpliendo los KPIs del negocio, generando nuevos KPIs, porque muchas veces lo que pasa es de que la unidad de negocio, algunos son un poco más distantes o no tan cercanos a poder adoptar algún proyecto en ciencia de datos porque no está dentro, dice, oye, que no está dentro de mis indicadores de desempeño, entonces como que, bueno, no me va a hacer, ellos piensan en ese momento que tal vez no les puede sumar valor. Pero si tú puedes indicar de que también tú puedes generar o incluir, que ellos incluyan nuevos indicadores de valor, indicadores de desempeño en su organización, puedes darles cuenta de todo el valor agregado que pueden dar en su unidad de negocio y ser esos pioneros en la parte de ciencia de datos. También, que va muy de la mano con el reto de comunicar efectivamente, ahora hay muchas técnicas, ya habrán escuchado, el data storytelling, saber contar la historia con los datos, también ahora hay muchas formas de comenzar a visualizar la data de forma súper amigable, orientada al usuario, ¿no? Para poder ayudar a que puedan entenderte mejor de lo que estás diciendo, lo que estás comunicando. Y algo importante que una vez me
me dieron consejo un experto en visualización de datos, era que antes de mostrar tus datos, validar cómo se comunican los líderes, ¿no? Por ejemplo, si tu gerente o la autoridad dentro de tu organización es más visual, cómo le puedes mostrar, si es más auditiva, cómo saber cómo le gustan las presentaciones a priori a esta persona para tú poder saber llegar a esta persona, ¿no? Y ahí poder hacer, como se dice, el match, ¿no? El poder conectar con la persona, poder transmitir el mensaje con la data, ¿no? Y poder lograr que te aprueben tu proyecto de ciencia de datos y puedas implementarlo. Y esto va muy de la mano con la gestión del cambio, usando estos procesos y tecnología para hacer el cambio cultural en tus datos, que puedan, donde se dé cuenta la organización que estos datos son claves, son parte de la estrategia para dar un paso más en la organización, para ser parte de esta transformación digital y poder generar al final valor en todos los niveles en tu organización. Y con eso me queda agradecerles. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, y abierta a poder escuchar alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Mabel nos ha deleitado con una extraordinaria presentación sobre los proyectos de ciencia de datos, los retos de la implementación, toda la experiencia que has compartido, muy, muy valiosa, sobre todo en el sector salud, y cómo los datos pueden hacer la diferencia para salvar vidas. Dentro de las preguntas que nos han alcanzado, Mabel, hay una que nos llama especialmente la atención porque creo que nos puede abrir esa visión colaborativa del trabajo de ciencia de datos. ¿Cuál fue el mayor reto en el proyecto de colaboración con el A-Lab del MIT? Muchas gracias, Paul. Sí, bueno, el mayor reto fue poder primero convencerlos, ¿no? A los estudiantes en todo este auditorio de más de 100 empresas, de convencer que nuestro proyecto podía hacer un cambio en la salud en nuestro país, en nuestra organización en ese momento. Y segundo, la data, ¿no? Nosotros primero enviamos la data que trabajábamos con ellos, entonces al comienzo, como bien decía, el reto de trabajar con data en salud es la parte de la confidencialidad, entonces tener todos los permisos adecuados en el tiempo adecuado, y un paso más adelante de eso era llegar a validar a que nuestra data que estábamos trabajando era reliable, era confiable, ¿no? Entonces, muchas veces nos emocionamos, uy, conseguimos la data, pero cuando comienzas no solamente te quedas con la data que la ves, sino vas más allá. Esta data realmente es válida, es correcta, ¿no? Que va mucho de la mano con el gobierno de datos, ¿no? De poder validar toda la data que uno tiene. Nos dimos cuenta de que una parte de los diagnósticos de la data que manejábamos no era correcta, ¿no? Y eso nos dimos cuenta gracias al auditor, porque buscando esta data de comorbilidad que les iba diciendo, que era clave para mejorar nuestro modelo, nos dijeron el auditor, ¿no? Él puede darles esa información, y cuando fuimos, le dijimos, ¿no? Nos presentamos emocionados con este proyecto, y nos dijo, no, pero nosotros manejamos un rango más o menos de 10% de error, y casi me da... y yo digo, bueno, entonces siempre transparentes, ¿no? Con ética y diciendo los MIT, hemos identificado recién que hay un 10% de la data del diagnóstico que no es correcta. Felizmente el auditor creía mucho en nuestro proyecto, y él nos dijo que, y no entendíamos por qué podía la clínica manejar data tan incorrecta de diagnóstico, que era clave, que era súper clave. Lo que pasa es que en ese momento la clínica no manejaba historias clínicas electrónicas, entonces el médico llena en papel, ¿no? Su historia, el diagnóstico, lo transcribe un administrativo, y en esa transcripción había mucho error, ¿no? Y eso por eso generaba data errónea. Y lo bueno fue que el auditor médico, cuando yo también nos identificó ese error, dije, ¿cómo podemos solucionarlo? Porque estamos en pleno proyecto. Y me dijo, ok, vamos a trabajar con la data, yo puedo validar que el diagnóstico está bien, revisando historia por historia y mirando en el récord, ¿no? Y el auditor fue un colaborador clave para nosotros, para validar nuestra data y poder compartirla, ¿no? Entonces, yo creo que siempre como lección aprendida es ser transparentes, validar siempre nuestra data para tener un modelo adecuado, ¿no? Para no caer en el garbage in, garbage out, ¿no? De tener data que no es correcta y sacar cualquier modelo, sino al contrario, tener data confiable, fiable, para que tengamos éxito, ¿no? Muchas gracias. Algunas de las preguntas justamente están orientadas a ese valor, ¿no? Nos preguntan en interno, ¿cómo pudieron hacer ese ajuste
ese ajuste de la data, ese 10% que luego descubrieron para poder continuar con el proyecto? Claro, como bien decía, entonces nos ayudó este auditor a validar esa data, ¿no? Que estaba incorrectamente asignada en diagnóstico, validando historia por historia. Y de ahí, bueno, imagínense tantos registros que manejábamos. El auditor estaba súper motivado de ser parte de este proyecto, era un médico joven, con muchas ganas, y entonces nos ayudó de mucho tiempo en poder validarlo. Y aparte de eso, también a la par que iba validando, nos dijo, la data más limpia que nosotros manejamos es esta, que eran de aparte de los procedimientos que eran programados, ¿no? Que ellos ya lo tenían como preestablecido. Ellos ya habían validado como auditoría cierta data, entonces esa fue la que ellos nos indicaron a priori, ¿no? Con esta pueden trabajar y con la que no está bien yo lo voy a validar, ¿no? Hasta tal fecha, porque teníamos un plazo para poder seguir trabajando, porque teníamos, como les decía, un deadline con este proyecto con el MIT, entonces no podíamos tomarnos un tiempo, ¿no? Si no había una fecha de corte. Entonces así fue como llegamos a superar, porque fue una experiencia muy, muy importante y lo bueno fue del equipo del MIT la apertura, ¿no? De saber, mire, tenemos este reto, nos han explicado que podemos superarlo así, vamos a volver a reenviar la data, vamos a seguir trabajando de lo que se había trabajado, volver a trabajar con la data que es correcta y otra vez empezar, ¿no? Son cosas que a veces pasan en el camino, pero dan muchas lecciones aprendidas. Problemas que se logran solucionar. Ahora, justo en esa Así misma es. línea tenemos una pregunta de Cristian Saavedra, y es, Ujú. ¿cómo se puede optimizar estos procesos con ciencia de datos en los hospitales que están en el interior de nuestro país, que tienen tantas limitaciones? Gracias, Cristian. Un gusto leer tu pregunta, súper interesante. Hay muchas cosas por hacer, así que te invito a que puedas seguir trabajando si te encanta el área de ciencia de datos. ¿Cómo podemos optimizar? El primer paso es conocer a las personas que están ahí trabajando la data, ¿no? Trabajando la data, haciendo estos procesos. Primero escucharlos mucho. A mí me encantaba siempre ir y escucharlos, ¿no? Sentarme y escucharlos, cómo son sus procesos, que te expliquen cómo se da el día a día, comenzar a mapear los procesos y de ahí ver cómo tienen la data, ¿no? Y de ahí ya vas tú comenzando a optimizar, ¿no? O tal vez empezando con tareas pequeñas, que es como nosotros iniciamos. Nosotros antes de entrar con este proyecto del MIT, fuimos a conversar con las supervisoras de enfermería, como se dice, a ganar su confianza, saber que estamos ahí para sumar valor, para ayudarles, no para generar ninguna incomodidad ni competencia, sino que estamos ahí abiertos, disponibles a ayudar. Y le ayudamos en automatizar algunos procesos de forma interna, ¿no? Me acuerdo de la programación que tenían, algunas cosas a nivel de sus indicadores, entonces ellos sentían que les estábamos ayudando y eso que no era, digamos, no era un encargo que nos habían asignado, tampoco era nuestra responsabilidad directa, ¿no? Pero estábamos ahí, siempre le ayudábamos y estábamos disponibles a sumar valor con ellos, ¿no? Conocer más de cerca cómo trabajan. Yo creo que ganarse y conocer realmente cómo funciona te ayuda a que tú puedas después implementar un modelo, ¿no? Entonces, no solamente vamos a quedarnos detrás de la computadora, que a veces nos emocionamos analizando la data y todo, no, sino es ir al campo, ir a mirar cómo lo hacen, ¿no? Cómo trabajan, cómo adquieren la data, cómo la registran, ¿no? Porque te vas a dar cuenta si es que hay error o no, ¿no? Y gracias a Dios que salimos, como le digo en este caso, a ver, buscando data y validamos que nos habíamos dado cuenta que había ese error anteriormente, ¿no? Entonces es así como llegamos a poder hacer cambio en estos proyectos y más que nunca me imagino en el interior del país poder hacer cosas formidables, ¿no? Cosas que puedan generar mucho impacto, ¿no? Y sobre todo ayudando a la salud de las personas. Entenderíamos entonces que el científico de datos tiene un trabajo de gabinete y también tiene un trabajo de campo. Exacto. Sí, yo siempre creo firmemente por la experiencia que he tenido de que es la manera de poder darte cuenta realmente cómo funciona, ¿no? Y cómo puedes realmente saber que tu data es confiable, ¿no? Si lo manejas solamente recibiendo, como le digo, que si nos hubiéramos quedado solamente pensando que nuestra data estaba bien, imagínense cómo hubiera sido, ¿no? Entonces es importante ir y mirar. Y conocer, y también es muchísimo, porque te vas dando cuenta de cómo va muy de la mano con lo que iba mencionando con este mindset, ¿no? De darte cuenta de cómo las personas piensan, entonces tú cómo saber alinear y motivarles a que ellos puedan comenzar a tomar decisiones con la data. Ahora, tenemos una pregunta también de Camin en esta oportunidad, es, ¿cuáles consideras que fueron los factores de éxito en la implementación del proyecto? Con el proyecto del No Show, primero
que teníamos a Juan Carlos, este líder del call center, ¿no? El jefe del call center que creía, yo en verdad que estaba súper agradecida porque, para serles sincera, con las otras áreas de la clínica fue muy difícil, ¿no? Convencerlos. Y felizmente teníamos a Juan Carlos, quien era el que actualmente asumía el modelo, o sea, el que iba a correr el modelo en tiempo real, porque era su equipo el que, ¿no? El que en producción utilizaba el modelo, consumía el modelo. Entonces, tener una persona como él, de líder en esa área que iba, en esa unidad de negocio, que iba a consumir nuestro modelo y que tenga toda esa flexibilidad y apertura y decirme, a ver, si esto me suma, yo lo pruebo y voy para adelante, ¿no? Entonces teníamos esa suerte. Si bien es cierto, para llegar a Juan Carlos teníamos que tener muchos permisos dentro de la clínica, fue convencer primero a mi gerente, a convencer a las diferentes instancias médicas, porque cuando teníamos que, por ejemplo, usar esta llamada personalizada, teníamos que validar que el médico realmente dé el visto bueno de que puedas decir, estoy llamando en nombre de él y cómo decir qué palabras, hasta en esos pequeños detalles, ¿no? Entonces era dar presentaciones que me tocó dar desde explicar qué cosa es ciencia de datos, cómo es el ciclo en la implementación de un proyecto de ciencia de datos, explicarle eso a los médicos, a los directores médicos y llegar a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son esos factores? Es acercarse siempre, estar trabajando de cerca con el que va a consumir tu modelo y también dar a conocer a la organización de lo que estás haciendo, porque cuando la gente se siente que estás incluyendo lo que eres parte de tu proyecto y de tu equipo, ellos son mucho más abiertos a tomarlos y adoptarlo, ¿no? En su unidad de negocio. Entonces yo creo que eso es clave. Digamos que tenías un cliente interno dispuesto a consumir lo que estabas produciendo y que estaba además apoyando. Exacto. Entonces eso es súper importante. Y es interesante que menciones a tu gerente, que es Tadashi Nakandakare, ¿no? Porque él es profesor también de UPC de negocios, justamente. Ah, excelente, sí, entonces sí, justo con Tadashi, con él coincidimos en estos proyectos, ¿no? Dentro de la universidad, dentro de la clínica, y fue un gusto poder trabajar también con este proyecto del MIT, ¿no? Que tuvimos juntos. Excelente. Mabel, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento, aquí en la segunda fecha del Data Week 2021. Y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana. Tenemos nuestra tercera fecha con dos charlas magistrales espectaculares. La primera, el científico de datos en las organizaciones Data Driving, con Julio Palacios. Y la segunda, el papel de los modelos predictivos en la toma de decisiones empresariales, con Ani Aldoradín. Por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Mabel. Y a nombre de todos los que están colaborando en que el Data Week funcione y llegue a ustedes, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un gusto. Les vaya muy bien. Hasta luego.